Hace poco he estado interviniendo en las jornadas el encuentro de profesorado que ha habido en Granada, hablando de temas de fiscalidad, ¿no? Que es un tema que trabajamos en Oxfam Intermón y que recientemente también se ha publicado el Global Express, que incide en contenidos y actividades para impartir o para dar conocimiento a alumnado de secundaria sobre aspectos fiscales. En ese encuentro, tanto en ese encuentro como también en el propio Global Express, hablamos de una serie de aspectos de fiscalidad, haciendo un recorrido que a continuación os detallo. Vivimos en una situación de desigualdad extrema en la cual solamente 8 personas, todas ellas hombres, tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población, que 3.600 millones de personas. Desde Oxfam Intermón creemos que esto es una situación explosiva que hace falta acometer y hace falta corregir, y por ello creemos que una de las principales herramientas para corregirla es la fiscalidad, entendiendo la fiscalidad desde su doble vertiente. Por un lado, desde la vertiente del gasto público, que a través de transferencias sociales, sanidad y educación, permite un poco igualar las oportunidades de las personas, pero también desde el propio punto de vista de los ingresos, de cómo se recauda el dinero para hacer frente a esos gastos. Entendemos que para eso hace falta que la forma de ingresar estos recursos, los impuestos, ha de ser de forma justa, suficiente y progresivo. Suficiente para que sean los recursos necesarios para poder acometer todo ese gasto, pero progresivo de tal forma que ya la forma de ingresar trate un poco la fiscalidad de reducir las desigualdades, ¿no? De corregirlas. En el sentido de que quien más aporte quien más tiene, ¿no? Quien más capacidad económica tiene. Eso es lo que eso es lo que se traduciría en un sistema fiscal eficiente a la hora de corregir las desigualdades. Sin embargo, lo que estamos viendo es que actualmente los sistemas fiscales, en concreto en nuestro país, no están siendo ni justos ni equitativos, en el sentido de que no son progresivos, porque realmente los que más tienen no están aportando una mayor proporción que los que menos tienen. Por ejemplo, tenemos una estadística que dice que antes de la crisis, en 2007, el 72% de los impuestos lo pagaban las familias y el 22% lo pagaban las empresas. Sin embargo, 10 años más tarde, en el 2017, ha cambiado mucho la situación y en ese año ya no era el 12, sino el 22% lo que aportaba, perdón, ya no era el 22% lo que aportaban las empresas, sino el 12%, mucho menos, y las familias pasaron del 72% a aportar el 83% del total de la recaudación. A esto se debe en gran parte a que desde entonces, desde 2007, el impuesto de sociedades ha caído su recaudación espectacularmente. Aún estamos, a pesar de que los beneficios empresariales ya se han recuperado, el impuesto de sociedades solamente recauda la mitad de lo que hacía entonces. De tal forma que el esfuerzo fiscal se concentra sobre todo en las familias, ¿no? Y realmente pues, no cumple con ese principio de progresividad. Además, si nos fijamos en más detalle en lo que aportan las diferentes empresas, vemos que las grandes empresas aportan menos que las pequeñas, ¿no? Las pequeñas empresas, que tienen más dificultad para poder desarrollar su actividad, aportaron en 2017 un 15% de sus beneficios. En contraste, las grandes empresas aportan solamente el 6% de sus beneficios, ¿no? Con lo cual, una vez más, vemos que en lugar de ser progresivo, el impuesto de sociedades es regresivo, es decir, que exige un mayor esfuerzo de que menos tienen, en este caso son las pequeñas y medianas empresas. En todo este programa hay un gran papel de la evasión y elusión fiscal, ¿no? Que son todos aquellos recursos que se pierden por agujeros o por ineficiencias en el sistema fiscal, ¿no? En gran parte por el fraude fiscal, pero no solamente, sino también a través de prácticas que no son ilegales, pero que bordean la legalidad y que cometen grandes empresas y grandes fortunas para tratar de minimizar el pago de impuestos. Vemos que de los recursos que se pierden de los impuestos que se van a recaudar, el 72% provienen de prácticas que realizan grandes empresas y grandes fortunas. Y en este sentido, un papel determinante lo juegan los paraísos fiscales, ¿no? Que son territorios que permiten sobre todo a grandes empresas y a personas poseedoras de grandes fortunas a no pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, desde hace años hacemos un análisis en Oxfam Intermón que analiza cuánta presencia mantienen las empresas del IBEX 35 en esos territorios en paraísos fiscales, ¿no? Y vemos que de todas las 35 empresas que conforman este índice del IBEX 35, 31 mantienen presencia en paraísos fiscales y mantienen hasta 858 filiales en esos territorios.
Sí que ha habido una bajada en el último año, una bajada importante porque han bajado el 12% de esas filiales, se han reducido en ese monto, pero aún así es un importe todavía muy abultado, ¿no? Entonces creemos que hace falta acometer unas reformas en profundidad del sistema fiscal para que pueda realmente ayudar a mitigar o a reducir las desigualdades. En este sentido, sobre todo incidimos en una reforma global y en profundidad de impuestos sociales que por lo menos tenga fundamentalmente dos medidas. Algunas más, pero fundamentalmente que se establezca un tipo mínimo que tengan que pagar las grandes empresas y también que España elabore un listado negro de paraísos fiscales con efectos punitivos a quienes los utilizan, ¿no? Creemos que de esa forma sería una forma de tener una fiscalidad más justa y más eficiente para atajar las desigualdades.